El exjugador del Club Deportivo Tenerife, Vitolo, jugará en el Cartagena del grupo cuarto de Segunda B. El centrocampista tinerfeño analizó para Televisión Canaria su fichaje del conjunto blanquiazul, del que considera que debe luchar por el ascenso. El 7 Islas vecindario le sigue dando forma a su próximo proyecto, en el que Paco Sánchez Jover vuelve a los banquillos. Los gran canarios Ruimán Artiles y Aarón Socorro continuarán en la Superliga masculina de vóley. Se repitió la historia para el Club Deportivo Tenerife. Igual que sucedió en Tarragona, el equipo blanquiazul empezó perdiendo en Almería, no dio la imagen esperada y de nuevo consiguió salvar un punto en los últimos minutos. Esta vez fue Filip Malbasic quien rescató ese empate rebasado el minuto 80 tras una acción individual culminada con ese gran gol que han visto. Al final el Tenerife tuvo ocasiones para llevarse la victoria, la más clara el disparo al larguero de Luis Milla en el minuto 94. El Tenerife sumó otro punto en la segunda jornada liguera al empatar a un gol en Almería en un choque muy semejante al del debut. No le funcionó el plan inicial a Echeverría, que prescindió de Brian Acosta y Suso, aunque arrancaron mejor los blanquiazules, y en el minuto 7, en una acción personal de Filip Malbasic, Luis Milla dispuso de una oportunidad que se marchó lamiendo el poste derecho de René. El susto sirvió para despertar al Almería, que se adelantaba en el minuto 21. Un error, otro más en defensa, propició un disparo franco que fue rechazado, cayéndole a Luis Rioja, que a bocajarro superó a Dani Hernández. El hispano-venezolano reaccionó bien con su pierna, pero con su guante terminó por introducir el balón en propia portería. Lejos de reaccionar, el Tenerife llegaba mal y tarde a cada acción, pero apareció César de la Hoz para, con una tonta expulsión, dejar a los blanquiazules con uno más y con mucho tiempo por delante. Movió el banquillo Echeverría y el equipo dio un paso adelante hasta que, pasado el minuto 80, aparecía Malbasic para, con un golazo, poner el empate en el marcador. El serbio recibió en el borde del área y, casi sin carrerilla, disparó directo a la escuadra derecha de la portería de René. Los 5 minutos de prolongación, ya con Fran Fernández expulsado, fueron una agonía para los andaluces, que supieron conservar un empate que pudo romper Luis Milla si su disparo no hubiera tropezado con el travesaño. 2 jornadas, 2 empates, y aunque Joseba Echeverría cree que la primera parte del partido de ayer no fue tan mala como la de la jornada anterior, da un toque de atención a sus jugadores. No podemos esperar ni a que el rival nos golpee, ni a que el rival se quede con 10. Hasta ahí, evidentemente, tenemos que mejorar. Y una pena que al final se nos ha resistido el poder remontar del todo, el llevarnos la victoria de aquí, que creo que al final, pues por cómo se ha puesto el partido, era merecida, ¿no? Y hace más de 2 semanas que se espera su llegada, y hace 2 horas que ya es oficial. Alberto de la Bella ya es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Llega fichado para las próximas 2 temporadas con opción a una tercera. De la Bella se formó en el Gramenet, pasó por los filiales del Español, Villarreal y Sevilla, hasta que firmó con la Real Sociedad, club del que se ha desvinculado y con el que debutó en primera el 30 de agosto de 2010. Acumula más de 150 partidos en la máxima categoría. Llega para disputarle el puesto a Dani Castellano en el lateral zurdo. Y del último jugador en llegar al que más veces ha vestido la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas es David García, que ante el Albacete logró ese momento histórico, 454 veces de amarillo, 14 años en el club, 2 ascensos. Pero su presencia es sin duda mucho más, bastante más que una cuestión de datos. David García lloró al salir del vecindario, aunque fuera con el objetivo logrado de un ascenso a Segunda B. Apenas 2 meses después jugaba el primero de los 454 partidos que le hacen ser historia de la Unión Deportiva Las Palmas, ante el Elche, en septiembre de 2004, hace casi 14 años. Lucía el 35 aquella temporada que acabó con el equipo descendiendo a Segunda B, aunque él apenas jugó 7 partidos. Fue la primera de las muchas tristezas que le iba a tocar vivir. En estos casi 3 lustros jugó en Segunda B, vio al club cerca de desaparecer, paso de ser el joven que llevaba las maletas al portavoz del vestuario. Yo hablo de él como capitán. Como capitán, para aparecer casi siempre en los peores momentos de una temporada, cuando alguien tiene que dar un mensaje de unidad. Que estábamos a salir todos juntos, unidos, como hemos salido aquí para atrás en otras situaciones aún más complicadas. Pero también ha vivido muchas alegrías con cada victoria, con cada uno de los 16 goles que ha marcado de amarillo, pero sobre todo con los 2 ascensos a Segunda y casi una década después a Primera. Cuando llegué a la Unión Deportiva nunca pensé por llegar a este número de encuentros, y sobre todo los años que llevo aquí.
Nunca pensó aquel joven que desde las playas de Maspalomas pasaría a lucir brazalete de capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, y quizás menos que tras 69 años de historia sería el jugador que más veces ha vestido esa camiseta. Más fútbol de la Liga 1-2-3. Queda un partido, el que enfrenta al Rayo Majadahonda y al Mallorca, que será esta tarde. Ayer vimos a un ex amarillo marcando. El Sporting de Gijón vencía por 2-0 el Nàstic de Tarragona del gran canario Omar Perdomo. El primer tanto fue obra de Hernán Santana, quien marcó su primer tanto de la temporada con el conjunto asturiano. También tuvo protagonismo Juan Villar. En el Osasuna, el ex del Club Deportivo Tenerife se estrenó con este tanto de cabeza como goleador en el Sadar. Y en la Liga Santander, el Real Madrid es líder tras golear por 1-4 al Girona del canario Juanpe, aunque le costó lo suyo ganar en el estadio de Montilivi. De hecho, fue el Girona quien se puso por delante en el minuto 16 por medio de Borja García. Y tardaron los de Lopetegui en reaccionar hasta que un penalti transformado por Sergio Ramos puso la igualada antes del descanso. Ya en la segunda parte, el francés Karim Benzema, de nuevo de penalti, el galés Gareth Bale y de nuevo Benzema despejaron cualquier duda y demostraron que este nuevo Real Madrid, el de la era post-Zidane y Cristiano, quiere seguir en lo más alto. Si en Girona hubo 5 goles, en Sevilla ninguno. El equipo de Roque Mesa, que fue titular el Villarreal, fueron incapaces de marcar en este duelo de aspirantes a Europa. Y por desgracia la imagen más llamativa fue la aparatosa lesión en el codo izquierdo del local escudero, que tuvo que ser retirado en camilla. Sufre luxación de hombro y aún no se ha confirmado si tiene fractura. Y arrancó este fin de semana segunda vez con Las Palmas Atlético perdiendo en su debut. Le tocaba visitar la que posiblemente sea una de las canchas más difíciles de la categoría, con un jugador, Vinicius, cuyo precio, 45 millones de euros, supera ampliamente el del club amarillo. Jugó el brasileño, lo hizo durante 70 minutos sin mostrar nada especialmente llamativo. No fue por tanto decisivo en una derrota que llegó en apenas media hora, con un gol a los 13 minutos y el siguiente en el 32. Jugó Fabio, que lo hizo hace una semana con el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en segunda vez jugará esta temporada Vitolo, el ex capitán del Club Deportivo Tenerife, que dejó este verano el club. A sus 35 años ficha por el Cartagena. En una entrevista en exclusiva con esta casa, con Televisión Canaria, nos cuenta cómo fue su salida del equipo blanquiazul y cómo ve al Tenerife para esta nueva temporada. Una vez más, Vitolo emprende un nuevo viaje para continuar con su carrera. Entre las diferentes ofertas recibidas, su nuevo destino es Cartagena. Siempre va a tener ofertas, ¿no? Nosotros las tuvimos de la India, yo en Grecia pues hice un muy buen papel en los equipos grandes de allí y bueno, me he decidido por el Cartagena sobre todo eso, ¿no? Por esa ilusión que han puesto en mi fichaje. En 2014 recalaba por segunda vez en el equipo de su tierra, en el que este año terminó su aventura contra pronóstico por decisión deportiva y donde siempre había soñado con retirarse. Sí, la idea era esa, ¿no? La idea de volver a casa y retirarme en el Tenerife. Los motivos están claros, los motivos eran deportivos y bueno, ellos pensaron de que había que renovar un poco, ¿no? El equipo y me parece bastante bien y correcto. Yo desde que volví al Tenerife creo que si no soy el jugador con más partidos y más minutos, estaré disputando eso. Salí del Tenerife bien, dándome la mano con quien me la tenía que dar y ya está. La ambición de Vitolo con el Tenerife sigue siendo la misma a pesar de ya no integrar la plantilla. Yo creo que el Tenerife tiene que convertirse otro año más en aspirante. Porque el club tiene que estar donde tiene que estar, que es en primera división. Tiene que pelear por eso. Yo quiero al Tenerife, por encima de todo. A lo mejor fui malo en alguna vida, pero esa es mi penitencia. O sea, querer al Tenerife a muerte, por encima de todo. Y en baloncesto, el Iberostar Tenerife sigue inmerso en la ronda de presentaciones de los fichajes para la próxima temporada. Hoy la quinta cara nueva ha sido la de Luca Steiger. El alemán, que completará la primera experiencia fuera de su país, se muestra encantado en la isla y con el nivel de sus nuevos compañeros. Steiger llega como especialista exterior y compartirá posición junto a Nico Ricciotti, a Tadeusz McFadden y a Nico Brusino.
Esto es lo que cree que puede aportar a los aurinegros. Pienso que soy un tirador, pero también soy un jugador de equipo. Estoy dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa para conseguir la victoria. Siempre trato de estar positivo para transmitirlo mejor en el vestuario y creo que con mi experiencia puedo ayudar a los jugadores menos veteranos. Y el Herbalife Gran Canaria continúa con la preparación física en el Parque Romano, en la capital Gran Canaria, en la segunda semana ya de entrenamiento. Los jugadores, a excepción de Marcus Eriksson, que sigue lesionado, se preparan para el primer encuentro de la pretemporada. Será en Adeje, el partido amistoso del próximo sábado contra el Iberostar Tenerife, que veremos aquí en Televisión Canaria. Y en voleibol masculino, en el 7 Islas Vecindario, 2 renovaciones. Y vuelven a apostar por los canteranos, por Aarón Socorro y por Ruimán Artiles, que son posiciones diferentes las que ocupan en la cancha, pero que juegan un importante papel, receptor y central, ambos, según Paco Sánchez Jover, con una conducta tanto dentro como fuera del parquet fiable y con pocos errores, un comportamiento igual de silencioso que imprescindible para el equipo. Vamos ahora con motor, con el Mundial de Fórmula 1, donde Fernando Alonso nos dejó sin duda la imagen más espectacular en Bélgica. Se había dado la salida en el circuito de Spa cuando Hülkenberg arrolló al McLaren del asturiano, que voló literalmente, no tuvo consecuencias físicas para él, pero el monoplaza quedó destrozado. En lo que al resto de la prueba se refiere, triunfo del alemán Sebastian Vettel, seguido por su gran rival, el británico Lewis Hamilton. El otro español participante, Carlos Sainz, terminó 11º. Y la piloto canaria, Emma Falcón, se quedó con 0 puntos en el Rally Barum del Campeonato Europeo tras un rosario de problemas con su coche en la República Checa. Falcón junto a Eduardo González tuvieron que abandonar este domingo tras una salida de pista en el último tramo. Eso después de reengancharse a la carrera, después de sus problemas en la caja de cambios en el 7º tramo. De este modo deberán participar en el Rally de Polonia o Letonia para seguir aspirando al título del Ladies Trophy. Esperemos que Emma Falcón pueda ganar ese Campeonato de Europa femenino. Nosotros por ahora cerramos el tiempo de deporte. Volvemos esta noche. Hasta ese momento les deseamos muy buenas tardes. Club Deportivo Tenerife, tú nos haces mejores.